Y al final eso es lo que hace que tengamos que distinguir a la vida militar de la vida de un funcionario público normal. Además, el artículo 174 de la Constitución, ¿qué dice? Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son equivalentes. Esto dice el artículo 174 de la Constitución. ¿Qué queremos? ¿Legislar en contra de la Constitución? Me parece muy mal. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene grado o jerarquía de oficial. En ambos casos, los derechos indicados solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial. ¿Y sabe quién dice esto? ¿Y quién lo afirma? Nada menos que nuestro exministro de Defensa, hoy asesor del presidente Humala, el doctor Luis Alberto Otárola. Él lo afirma correctamente que los derechos que se tiene en la parte pensionaria solo pueden ser retirados por sentencia judicial. Y lo afirma en el documento de la Constitución comentada, Gaceta Jurídica, página 858. Entonces, como vemos, y no solamente en la legislación nacional, permítame un segundito, no solamente en la legislación nacional, la Corte Interamericana dice lo siguiente, sentencia 2802-2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos 5 pensionistas de la Corte. ¿Qué dice? En sus artículos 90A, 90B, 90C, 91A y 91C indica que se trata de un derecho adquirido, la pensión, y como tal, la pensión de jubilación es propiedad privada por haberse integrado al patrimonio personal y cualquier reducción de la misma es una expropiación del patrimonio. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esto no es innovación en el Perú, la pensión renovable. Esto existe en los demás países que tenemos al lado, en los países sudamericanos, en Argentina, con 35 años te vas con tu 100%, en Ecuador con 30 años, 100% de tu pensión, en Colombia con 30 años, 95%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De acá afectar a los militares y a la Policía Nacional. Ahora, con relación a qué consecuencias se puede traer de quitar la pensión renovable, si los alcances de esta propuesta de ley no son manejados adecuadamente con el concurso de personal militar especializado en su formulación, puede afectar grandemente a la defensa nacional por los siguientes motivos. Afectará el considerar solo un monto bajo y congelado como salario pensionable. Traerá como consecuencia que sus ingresos sufran una baja significativa. Afectará al personal militar y policial en actividad, sobre todo jóvenes oficiales y suboficiales que no verán ninguna seguridad para su familia, teniendo en cuenta el riesgo permanente de su vida, riesgo que ya no querrán asumir de darse la ley como pretende el ministro Castilla, optando por dejar las filas de la actividad como lo vienen haciendo algún personal para dedicarse a trabajar en la empresa privada, en compañía de aviación, compañía de seguridad y otras. Por otro lado, afectará los procesos de postulación e ingreso a las escuelas de oficiales, a las escuelas técnicas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues los jóvenes posibles postulantes no verán ningún futuro en arriesgar su vida en las carreras militares o policiales. Acá le concedo, con su autorización, una interrupción al congresista Otárola. Bien, tiene la palabra el congresista Freddy Otárola. Gracias, almirante. Entiendo plenamente su preocupación. Tantos años de servicio y usted no puede quedarse sin pensión. Es justo, es correcto y no se preocupe. Las pensiones de los oficiales que han servido como usted con dignidad a la patria están total y absolutamente garantizadas. No sé de dónde sacó que se va a quedar sin pensión, no se preocupe. Tenga plena certeza que este gobierno va a respetar sus derechos constitucionales. No. Bien. Sin embargo, almirante, no es cierto que se requieran leyes orgánicas. Usted leyó un artículo de la Constitución y yo le leo otro, el 168. Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En ningún momento se habla de ley orgánica. Y a mayor abundamiento, la ley 29158
Bien, dele más minutos, por favor. Para terminar. Y recuerdo alguna vez cómo votó su bancada cuando se alegaba la inconstitucionalidad de la creación del Ministerio de Cultura, porque había sido hecha con una ley de emergencia, un decreto. Simplemente su bancada en pleno dijo que esa creación no requería de ley orgánica. Y me remito a las actas del periodo congresal anterior. Y es cierto, tenían razón, pues. Pero lo que no se trata es de interpretar la Constitución como si fuese un estropajo cuando me conviene de una manera y cuando no me conviene de la otra. Consiguientemente, transmita a quienes como usted otorgaron muchos años de servicio a la patria. No le vamos a afectar en sus derechos porque ustedes tienen derechos adquiridos. Pierda cuidado, almirante, y le deseo tranquilidad. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Tubino. Muchas gracias y muchas gracias, congresista Otáralo, pero usted no es el que va a tomar las decisiones. Ojalá fuera usted, acá es el superministro Castilla que toma las decisiones y al final es el que trae estos documentos sin ningún calor humano hacia quienes ofrendaron su vida, su sacrificio por la patria. Y ese es el problema. Y por supuesto, cuando él no admite, y me refiero al ministro Castilla, siendo de la familia naval, porque su padre fue un almirante, y la verdad que eso duele más todavía, y por otro lado, vemos que en los demás países sudamericanos, por ejemplo, en la caja militar policial, sí funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque acá en el Perú le hemos dado solamente 11% de aportes, cuando en los demás países el aporte que ha hecho solo el Estado ha sido, por ejemplo, en Brasil 11%, en Argentina 14% el Estado, en Chile 19%, en Venezuela 25%, en Colombia 19%, en Perú 6%. Eso es lo que mandó a la ruina a la caja militar policial. Y, por último, quisiera tocar muy rápidamente que en los temas relacionados a la Policía Nacional no hay confianza tampoco. ¿Por qué no hay confianza? Porque en este mismo Congreso se trajo la famosa ley del servicio policial voluntario. Esa ley que tenía todos los consensos del Poder Ejecutivo, ¿acaso que estaba orientada a profesionalizar más a la Policía Nacional? No, un experimento. Eso fue paralizado en este Congreso de la República. Por otro lado, en la ley de empleo de la fuerza que fue aprobada acá en este Congreso para la Policía Nacional ha sido rechazada por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nuevamente nos dice que tenemos que tener proporcionalidad para enfrentarnos a un delincuente, sobre la razonabilidad. Y por otro lado, en la profesionalización que debemos preocuparnos, tenemos 25 escuelas de suboficiales en todo el Perú, a buena hora, pero sin instructores, con instrucción de baja calidad, esa es la verdad. Entonces, al final, ¿qué tenemos de policías? Un calco de policía. Eso es lo que existe en la realidad. No tenemos policías que se han graduado en un año. Queremos ahora, con relación al servicio militar voluntario, un año de hacer el servicio militar voluntario y con un año yo ya salgo de policía. Eso lo dijo anteriormente el ministro Calle. Entonces, al final, yo creo que hay que ver estos temas que son operativos y que son muy importantes para restaurar el principio de autoridad de la Policía Nacional y ver el nuevo Código Procesal Penal en la relación que ya lo dijo el general Salazar entre la Policía y la Fiscalía de la Nación. Entonces hay una serie de temas, y con eso termino, en el cual no existe la palabra clave para dar estas facultades extraordinarias. Esa palabra se llama confianza. Muchas gracias.